Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Aquí básicamente nos están acompañando varios miembros de nuestra comunidad en Cristal Celeste y desde hace algún tiempo, bueno, Javier, yo te menciono mucho en mis conversaciones con la gente, muchísimo todo el tema de mindfulness y todas estas cosas pues maravillosas que nos has compartido y enseñado a lo largo de estos años. Y en el mundo de los minerales, digámoslo así, que el mundo de los cristales para mí ha sido como una metáfora. Los cristales para mí representan un símbolo que me permiten hablar de muchas cosas que me gustan y que son interesantes. Y hace algún tiempo estábamos hablando con la comunidad de un mineral que viene de India que se llama la pofilita. Entonces, en ese simbolismo de ese mineral, pues algunos se refieren a que ese mineral representa esa capacidad de poder acceder como a esa otra parte de nuestra mente que nos permite, entre ellos, alcanzar los sueños lúcidos. Entonces, desde allí surgió la conversación de sueños lúcidos en la comunidad y les dije yo, no, pues les tengo el personaje que nos va a hablar todo el ABC de los sueños lúcidos. Entonces, por eso estamos aquí, Javier. Muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación y bueno, estamos súper emocionados de poder conversar contigo de este tema como mucho más desde una perspectiva académica, entender desde qué tradiciones se ha venido hablando de este tema y bueno, muchas cosas que sé que están consignadas en tu libro, pero que obviamente tú podrás hoy ayudarnos a entenderlas con un poco más de claridad. Así que bueno, este espacio es tuyo y cuando tú nos digas estaremos pues como compartiéndote algunas preguntas que hemos estado hablando por nuestros grupos privados. Espérate que estás en silencio. Por alguna razón se te silenció el micrófono. Yo no fui. Vale, vale, sí, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto, sí. Es que este programa no lo controlo mucho. Nada, pues buenas tardes aquí en España, buenos días en Colombia. Un placer, Linda, estar aquí con vosotros. Y pues nada, vamos a hablar algo de sueños lúcidos. Yo si queréis os hago una pequeña presentación, igual media hora o así, donde comento lo principal de los sueños lúcidos, porque yo creo que es mejor sobre esta base, luego ya preguntáis o comentáis lo que queráis, ¿vale? Claro que Entonces, sí. voy a compartir a ver si eh, se está viendo, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí, ¿Sí? Sí, vale. Bueno, esto sería el libro. Lo que voy a comentar es algunos elementos básicos sobre la historia, lo que son los sueños lúcidos, cómo se desarrollan, alguna técnica, etcétera, ¿eh? Esto es muy, muy resumido. Generalmente yo cuando doy un curso de estos suele ser de 10 horas, 8 horas y tal, pero bueno, voy a intentar dar 4 ideas con las que podamos hacernos una composición de lo que son los sueños lúcidos, ¿no? Los sueños no lúcidos, los sueños en general, la primera vez que se mencionan es hace 5.000 años en Uruk, en Sumer, donde la epopeya de Gilgamesh, que se considera la obra épica más antigua conocida, donde se describe que Ninsum, uno de los gobernantes, ¿no?, guía sus decisiones en base a los sueños de su madre. Entonces ya empiezan a tener una función, digamos, predictiva, profética, y posteriormente pues, se ha mencionado en todas las culturas. En China, por ejemplo, se decía que se podía visitar la tierra de los muertos, otras almas de soñadores. Esto sería el concepto de sueños compartidos. Es un tema, no voy a hablar de ello, pero luego en las preguntas se puede comentar. Y en la mitología hindú surge esta visión de que el mundo es un sueño. Esto es un elemento que va a ser imprescindible para poder tener más fácilmente sueños lúcidos. La visión de que este mundo nuestro también es un sueño, y es muy similar a lo que ocurre en los sueños. En la antigua Grecia es donde en nuestra tradición, digamos, occidental, más se desarrollan los sueños. Se llegan a construir 300 templos
para la sanación a través de los sueños dedicados al dios Esculapio. En los templos se entraba con un bastón en forma de serpiente porque en estos templos había serpientes que no eran venenosas, y que luego surgió el caduceo, el símbolo de la medicina, en base a estas serpientes. Lo que se hacía en estos templos era el paciente, el enfermo, dormía por la noche al lado de las serpientes, intentaba soñar con Esculapio, pedirle en el sueño al dios Esculapio que le curase, y se decía que un porcentaje de ellos volvían curados. Fijaos cómo el símbolo de la medicina tiene que ver con esta serpiente, que son las que estaban en estos templos de Esculapio, donde se dormía en ellos para curarse. El cristianismo enfatiza también los sueños. No estoy hablando de sueños lúcidos, estoy hablando de sueños en general, porque los sueños siempre se han considerado que eran un lugar de encuentro entre otros mundos, la divinidad, Dios y el ser humano. Así José interpreta el sueño del faraón, Daniel le aparece el sueño famoso de la estatua gigante golpeada por una piedra. Jacob tiene el famoso sueño de la escalera de Jacob, ¿no? Por donde suben y bajan los ángeles, etcétera, etcétera. Todos esos sueños eran momentos en que Dios aparece a los profetas y les da mensajes que traducen al resto de los humanos. Y esto ocurre en todas las tradiciones monoteístas. En el judaísmo los sueños son muy importantes como forma de recibir mensajes de Dios. También en el Islam, donde el Corán se piensa que fue revelado por el arcángel Gabriel al profeta Mahoma, y como vemos de nuevo, los sueños son un momento imprescindible en esa comunicación con lo divino. Muchos años después, Freud, en su libro La interpretación de los sueños, da las principales pinceladas sobre cómo interpretar los sueños y cómo los sueños son la expresión simbólica del mundo inconsciente. Y para acceder a ese inconsciente, la interpretación de los sueños es una de las herramientas principales. Pero la interpretación no debe ser un recetario, sino que tiene que ser personalizada en dependencia de las experiencias del paciente, de la biografía del paciente, de sus circunstancias, etcétera, etcétera. Visto los sueños en general, solamente dos palabras sobre la arquitectura del sueño, lo que se sabe actualmente. Y es importante porque el sueño no ocurre en cualquier momento. Se considera que cada noche tenemos 5 o 6 ciclos de 90 minutos. Esta duración de 90 minutos es muy regular, es más o menos siempre la misma, ¿no? Y se empieza con una fase no REM del sueño y una fase final REM. REM es una palabra inglesa que significa movimiento rápido de los ojos, rapid eye movement, y que diferencia un tipo y otro de sueño. El sueño no REM, que es el inicial, tiene como único objetivo descansar físicamente el individuo. Por eso es muy importante al principio de la noche, para que, por si acaso se despierta pronto, haya descansado físicamente. Y la segunda fase del ciclo es sueño REM, porcentualmente más importante conforme va pasando la noche. El sueño REM no tiene como función el descansar físicamente. Se cree que su función es eliminar todos los procesos de memoria innecesarios. Diariamente tenemos demasiados estímulos, no hace falta recordarlos, memorizarlos todos, y parece ser que en la fase REM las conexiones cerebrales se liberan para olvidar lo que no es relevante. Y en el sueño REM es donde aparecen los sueños en general. Entonces, cuando se producen los sueños, sean lúcidos o no sean lúcidos, sobre todo en la fase REM, pero también algún sueño puede aparecer en la fase 3 y 4 no REM. Estos sueños de la fase no REM son muy cortos, son en blanco y negro, no están tan estructurados, mientras que la mayor parte de nuestros sueños, y donde suelen aparecer los sueños lúcidos, suele ser en la fase REM, porque son mucho más vividos, son en color, tienen mucho más simbolismo, significado, etcétera, etcétera. Entonces, en general podemos decir que casi todos los sueños, lúcidos o no, ocurren en la fase REM. Visto algo de los sueños y de los sueños y cuando aparecen, ¿qué sería un sueño lúcido? Muchas veces uno sí tiene la idea clara, pero un sueño lúcido se caracteriza porque el individuo es consciente de que está soñando y muchas veces puede influenciar, cambiar el contenido del sueño. Esta conciencia de que uno está soñando se mantiene durante un tiempo, durante segundos,
durante minutos, no solamente es un momento fugaz. Y claro, el sueño lúcido no es un proceso de todo o nada, ¿eh? Hay diferentes niveles de lucidez. Entonces, la mitad de la población ha experimentado algún sueño lúcido en su vida. Lo que pasa es que es posible que no lo sepa o que no sepa que es un sueño lúcido. Entonces ya ven que es una experiencia relativamente frecuente. Un 20% lo suele experimentar de una forma relativamente frecuente, ¿eh? Una vez al mes aproximadamente, ¿eh? Y el 15% se inicia tras una pesadilla. Pero no siempre que hay una pesadilla ocurre un sueño lúcido, ¿eh? No hay una especial edad, no ocurre más en mujeres que en varones, no tiene que ver con el nivel educativo ni con la personalidad, ¿eh? El principal factor que se asocia a tener sueños lúcidos es recordar los sueños. Esto es importante, ¿eh? Todos soñamos todos los días, soñamos teóricamente 5 o 6 veces, ¿eh? Cada ciclo, como hay una fase REM, soñaríamos en cada una de esas fases, o sea, 5 o 6 veces al día. Lo que pasa es que mucha gente no recuerda los sueños. La gente que recuerda los sueños es más fácil que tenga sueños lúcidos, ¿eh? Porque uno podría tener un sueño lúcido y luego no acordarse de él. Y otro factor que correlaciona con los sueños lúcidos es la práctica de la meditación. Cuanto más se medita, generalmente más facilidad tiene uno para tener sueños lúcidos, pero uno puede tener sueños lúcidos muy frecuentemente y no haber meditado nunca, ¿eh? Entonces, no hay una relación, pero no siempre existe, ¿eh? Entonces, ¿qué requiere un sueño lúcido? Uno tiene que ser consciente de que está soñando y sigue soñando. Esto es lo importante, ¿eh? Y sigue el sueño. Hay una clara percepción de lo que ocurre en el sueño, es decir, él sabe que está soñando, ¿eh? Y recuerda claramente el sueño cuando se despierta. Esto es lo imprescindible, ¿eh? Saber que está soñando, que dure ese sueño lúcido al menos unos segundos, ¿eh? No solamente es un chispazo, y que luego uno lo recuerde cuando está despierto. Pero otros elementos que puede haber, pero no es imprescindible para que sea un sueño lúcido, es poder modificar el sueño. Esto es muy importante y produce una gran satisfacción. Tú, cuando ya tienes cierta experiencia, puedes modificar los contenidos del sueño, puedes hacer aparecer lo que quieras, puedes hacer desaparecer cosas, puedes volar, etcétera, ¿eh? Hay una claridad de conciencia, es decir, yo puedo en un sueño pensar claramente, casi, no tanto, pero casi como si estuviese despierto, ¿eh? Puedo planificar, puedo decidir, ¿eh? Puedo o no, esto ya es más difícil, ¿eh? Saber que mi cuerpo está dormido en la cama mientras yo estoy teniendo las experiencias que sea, que van a ser muy diferentes de mi cuerpo físico, que está dormido en la cama. Luego puedo llegar a interpretar el sueño. Es decir, que puedo darme cuenta de lo que significan las imágenes que aparecen en el sueño porque las conecto con mi biografía y sé que, por ejemplo, este monstruo que aparece es la imagen de mi padre que yo siempre he temido, etcétera, etcétera. Es decir, puedo estar interpretando sueños sobre la marcha. Esto no siempre ocurre, ¿eh? Y generalmente hace falta tener algún conocimiento más de psicología, psicoterapia, ¿no? Pero todo esto es lo que es un sueño lúcido. Entonces, fíjense que puede haber un sueño no vivido, un sueño más vivido, es decir, hasta qué punto vivo como realidad lo que estoy viviendo, ¿eh? Lo que estoy soñando, es lo que es vivido o no vivido. Y luego el sueño lúcido suele ser inicialmente pasivo, ¿eh? Pero luego puede pasar a ser activo. Pasivo quiere decir que yo sé que estoy soñando, pero lo que está ocurriendo yo no lo controlo, ¿eh? Están apareciendo personajes, están apareciendo experiencias, yo no controlo para nada, pero sé que yo estoy en un sueño. Con el tiempo, cada vez soy más activo y voy tomando decisiones sobre el sueño, voy haciendo aparecer cosas, desaparecer cosas, etcétera, etcétera, conforme tengo más experiencia en el sueño lúcido, ¿eh? Y lo que no es un sueño lúcido es despertarse tras una pesadilla. La gente dice, y me di cuenta de que estaba soñando porque era una pesadilla y me desperté físicamente. Eso simplemente es una pesadilla y uno se despierta después, pero no es un sueño lúcido, ¿eh? Para que sea un sueño lúcido, uno, aunque sea una pesadilla, sigue soñando, no se despierta físicamente, ¿eh? Y no dura solamente unos pocos segundos, ¿eh? Tiene que durar un tiempo, ¿eh? No es nada más tener la pesadilla, me despierto y ya está, ¿vale? Entonces habría dos tipos de sueños lúcidos, ahora ya vamos a empezar con ellos, ¿eh? Es un sueño iniciado desde durmiendo,
o es un sueño lúcido que se inicia desde despierto. Quiero decir que el más frecuente es este, es decir, yo estoy durmiendo, tengo un sueño normal y en un momento dado me doy cuenta de que eso es un sueño y entonces pasa a ser lúcido. Esto es lo más habitual y es lo más fácil, ¿eh? Y es como suele empezar todo el mundo. Pero luego habría otro sueño que es desde despierto. Es decir, yo me hago consciente del tránsito desde estar despierto a estar dormido, me doy cuenta de cómo paso de despierto a dormido y nunca estoy en un sueño. Siempre estoy lúcido, lúcido despierto o lúcido dormido. Eso es mucho más difícil, pero esa sería la forma más regia de tener sueños lúcidos, porque uno puede controlar esto a voluntad. Directamente pasaría de despierto a dormido. Mientras que en esto hace falta que esa noche, en ese sueño concreto, ocurra algo que haga que me dé cuenta de que estoy durmiendo. Entonces, los sueños lúcidos también tienen su historia más corta, más específica, porque también están descritos en la literatura. Los sueños lúcidos han sido escritos en el hinduismo, en el taoísmo y en el Tíbet. Hay un libro que son los 6 yogas de Naropa, en el siglo XI, que es la primera referencia de cómo se desarrollan, es el primer manual de cómo desarrollar sueños lúcidos, porque se considera muy importante en la meditación budista tibetana. En Occidente, Aristóteles es el primero que describe en su libro sobre los sueños, describe cómo un soñador podría darse cuenta de que está dormido y utilizar ese sueño para preguntar cosas en el sueño, pero se da cuenta de que está dormido, de que su cuerpo está en la cama y de que él está dormido. A mí quizás lo que más me llama la atención de la historia de los sueños lúcidos es esta reflexión de Agustín, de San Agustín, uno de los doctores de la Iglesia. Él también describe los sueños lúcidos, no porque los tuviese, sino porque los tenía un amigo suyo, un tal Genadios, y describe en una de sus cartas que la experiencia de su amigo, y para él dice que el sueño lúcido para él confirmaría que hay vida después de la muerte, dice San Agustín, porque el cuerpo está muerto en la cama, dormido, realmente no está muerto, no, está dormido, pero la mente sigue experimentando cosas absolutamente independientes del cuerpo. Como digo, para él es una confirmación de que debe haber algo después de la muerte, porque cuerpo y alma, mente, espíritu, como queréis llamarlo, no están funcionando a la vez, están teniendo experiencias muy diferentes. El primer descubrimiento científico de este fenómeno ocurre en Gran Bretaña, en esta universidad, cuando este profesor de psicología catedrático, Keith Harner, hace un estudio con Alan Worsley con un polisomnográfico y el soñador lúcido, este individuo que tenía muchos sueños, le hace señales oculares durante el sueño lúcido y esto se registra durante la fase REM del electroencefalograma. En la fase REM, de movimiento rápido de los ojos, no he entrado porque es un tema muy específico, todos los músculos están parados, los músculos están sin tono muscular. El único músculo que se mueve es el músculo de los párpados, los músculos oculares, y el individuo que está durmiendo pero está consciente de que su cuerpo está en la cama puede mover los ojos y puede establecer un lenguaje tipo Morse. Y esa fue la primera vez que se describe y eso supuso una revolución. Posteriormente se han seguido haciendo estudios con movimientos oculares en la Universidad de Stanford. Stephen Laverts ha sido uno de los que más ha trabajado estos temas. En fin, hay mucha investigación científica en este tema. Entonces, ¿cómo se intenta trabajar con este sueño, con los sueños lúcidos? Con el diario de los sueños. Ya hemos dicho que si uno recuerda los sueños, es más fácil que tenga sueños lúcidos. Por tanto, lo que se intenta es que el individuo, cuando se despierta por la noche, tenga un boli y un papel cerca y vaya recordando cada uno de los sueños que tiene hasta hacer una especie de manual, de libro de sus sueños. ¿Para qué sirve esto? Esto es un ejemplo de sueño. Yo os pasaré las diapos estas para que las tengáis. ¿Para qué sirve esto? Para lo que sirve es para ver las cosas que se repiten en el sueño y las incongruencias que se repiten. Porque ya hemos dicho que para tener un sueño lúcido, lo más fácil es en un sueño normal darse cuenta de una incongruencia. Pues sí, yo, por ejemplo, os cuento el primer sueño lúcido que tuve cuando tenía 15 años. Ocurre en base a una incongruencia.
Yo iba a casa de un amigo que vivía en el portal número 34 y paseaba por la calle y aparece el portal 32 y el portal 36. Falta el 34. Eso es una incongruencia. Eso es muy frecuente en los sueños, que haya cosas absurdas. Pero claro, si uno se ha entrenado durante el día, y este es lo que os voy a insistir, en intentar detectar todas las cosas raras que ve en el sueño, todas las cosas absurdas que ve, ¿eh? Y se acostumbra a cuando aparece una de esas incongruencias en la vida diaria o algo extraño, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando de sueños lúcidos. Eso no nos ocurre todos los días. Yo antes de empezar, lo que he hecho ha sido estirarme el dedo. Esta es una de las maniobras del sueño, ¿vale? Porque es una cosa rara, no ocurre todos los días. Pues bien, si uno durante el día lo hace eso con frecuencia, en el sueño por la noche, cuando aparece algo raro, también lo va a hacer. Yo, como en esa época estaba muy entrenándome en sueños lúcidos, apareció esa cosa rara, no está el portal número 34, me estiré del dedo y se estiró. Y entonces me di cuenta de que estaba soñando y ya entré en un sueño lúcido, ¿no? Ese sería el tema. Entonces el diario del sueño se hace para ver las cosas que se repiten, las cosas que son incongruentes, ¿eh? Yo, por ejemplo, hubo un periodo, hace 20 años, ¿no?, cuando se murió mi madre, que soñaba con ella después de muerta con alguna frecuencia. Eso era claramente un desencadenante para tener un sueño lúcido. Muchos sueños lúcidos en esa época, porque cada vez que aparecía mi madre en sueños, claramente mi madre estaba muerta, era imposible, y entraba a despertar. No sé si se ve el tema, ¿eh? Entonces, por eso el diario del sueño es importante, ¿eh? Sobre todo al principio. Luego ya uno va teniendo generalmente más sueños lúcidos. Es importante para que aparezca ese sueño lúcido inicial, ¿eh? Luego quiero que veáis que hay una clara relación entre la meditación y los sueños lúcidos, como os decía. Las personas que meditan más frecuentemente, sobre todo en los retiros, yo cuando hacemos retiros, yo suelo invitar a la gente a que observe si tienen sueños lúcidos, porque en los retiros, como se medita tanto y además uno está alejado de otros estímulos, es relativamente más fácil tener sueños lúcidos, ¿eh? Entonces, las tradiciones que hablan de los sueños lúcidos ponen un gran énfasis en la meditación, pero ya os he dicho que uno puede no haber meditado nunca y tener sueños lúcidos. No es imposible para nada. Lo que pasa es que meditar hace que sea más probable tener sueños lúcidos y sobre todo en los retiros. ¿Cuáles son las técnicas que favorecen más los sueños lúcidos? Las técnicas que disminuyen el diálogo interno, ¿eh? Que disminuyen el diálogo interno. Pensad que el diálogo interno, esa charla que mantenemos con nosotros mismos, es el material del sueño. Es el material del sueño, ¿eh? Cuando por efecto de la meditación tengo mucho menos diálogo interno, cuando duermo por la noche tengo mucho menos contenido del sueño. Me atrapa mucho menos y es más fácil despertarse, ¿eh? Por eso la meditación facilita la aparición de los sueños lúcidos. Y luego en las prácticas informales, lo que es más importante es tener la sensación de que el mundo que vivimos es un sueño. Esto en muchas tradiciones, sobre todo orientales, se insiste, que el mundo es como un sueño. Si yo todo el día tengo la sensación de que el mundo es como un sueño, cuando llego por la noche y sueño, tengo ya esa visión establecida y entonces estoy como continuamente evaluando si lo que estoy viviendo es un sueño o no es un sueño, ¿no? Entonces, esa convicción de que el mundo es un sueño es uno de los factores principales para desarrollar sueños lúcidos, ¿no? Así no nos apegamos demasiado a las acciones de la vida diaria, no gastamos tanta energía. Yo cuando hago cursos de sueños lúcidos, lo que le invito a la gente a ver es, si vosotros cuando vais a la cama a dormir estáis completamente agotados, derrengados, muertos, es muy difícil tener un sueño lúcido así. Si cuando os vais a la cama todavía mantenéis energía, porque la vida no os ha atrapado demasiado, no sabéis, no sé, agotado con las emociones del día a día, ahí es mucho más fácil tener un sueño lúcido, ¿no? Esta es una famosa frase del taoísmo, ¿eh? No sé si soy un hombre soñando que soy una mariposa o una mariposa soñando que soy un hombre, ¿eh? Esa relación entre ver el mundo real como un sueño y despertar en los sueños está muy asociado, ¿eh? O, por ejemplo, Buda en el Sutra del Cortador del Diamante dice cómo tendríamos que vivir el día a día, ¿no? Tendríamos que contemplar las cosas como si fueran estrellas centelleantes, fantasías divisadas con ojos enfermos, la luz parpadeante de un quinqué, ilusiones mágicas, el rocío
burbujas, sueños, relámpagos y nubes. Es decir, si nosotros vemos el día a día, nuestro día a día, con esta sensación de que es un sueño, despertarse en el sueño es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que haríamos para despertarnos en el sueño. Lo más fácil, como os decía, son las técnicas DIL, es decir, el darme cuenta en el sueño de que estoy soñando. Empiezo con un sueño no lúcido y en el propio sueño me doy cuenta de que es un sueño y ya pasa a ser lúcido. ¿Eh? Estas técnicas DIL ocurren con el individuo dormido, como os digo, son las más sencillas, ellos con las que os invito a funcionar. Lo que hay que hacer sobre todo es un chequeo de realidad, que es lo más eficaz, y es más fácil despertarse físicamente y volver a caer en el sueño. Entonces, ¿qué sería un chequeo de realidad? Un chequeo de realidad sería como os comentaba antes, cualquier cosa rara que me ocurra en el día a día, yo voy a intentar hacer una técnica en la que me pregunte si eso es un sueño. Entonces, la técnica más sencilla es la que os he comentado antes. Estirarse del dedo es especialmente fácil. Entonces, si vosotros lo hacéis ahora, pues lógicamente el dedo no se estira. Pero si lo hacéis en un sueño, el dedo se estira de forma ilimitada. Y entonces os dais cuenta de que esto es un sueño. Por tanto, en el día a día tendríamos que preguntarnos por lo menos 5 o 10 veces al día, ¿esto es un sueño? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es real? Cada vez que os ocurra algo extraño, cada vez que hay algo que sea un poquito diferente de lo normal, o simplemente cada hora, una de las formas que utiliza la gente es en el móvil ponerse una alarma cada hora y cada hora aproximadamente preguntarse, ¿esto es un sueño? ¿Esto que estoy viviendo es un sueño? Y os estiréis el dedo pero con convicción. Quiero decir, preguntando, no lo hagáis mecánicamente, os tenéis que preguntar realmente, ¿esto es un sueño realmente? Y os tiráis. Esa sería una de las formas. Otra de las formas, que yo también lo recomiendo, que es muy potente, es cómo he llegado hasta aquí. Cada hora cuando os lo preguntéis o cada vez que os ocurra algo raro, ¿cómo he llegado hasta aquí? Por ejemplo, ahora estamos haciendo esto, ¿cómo llego hasta aquí? Pues bueno, yo estaba comiendo con la familia antes de venir aquí. Eso es lo que he hecho antes de estar aquí. En el día a día esto parece muy sencillo, ¿no? Pues antes de hacer esto estaba, no sé, trabajando, cogiendo el coche, lo que sea. Pero fijaos que en el sueño todo aparece de forma mágica. Si en el sueño os preguntáis cómo he llegado hasta aquí, no hay nada anterior que lo justifique. De una manera mágica, he llegado ahí. Esa es una pregunta muy importante para hacerse en el día, porque si os la hacéis en los sueños rápidamente vais a caer en la cuenta de que no se sabe cómo habéis llegado ahí, porque no hay ningún proceso previo que os haya hecho llegar. ¿Se entiende, verdad? La pregunta. Preguntarse cómo he llegado hasta ahí es otro, junto a estirarse el dedo, son las dos técnicas más sencillas. Y a partir de ahí uno ya se da cuenta de que está en un sueño y eso ya pasa a ser un sueño lúcido. Otra cosa es lo que luego comentaré, que en cuanto yo me doy cuenta de que eso es un sueño, la energía del sueño empieza a diluirse y muchas veces tengo que hacer algo para mantener el sueño porque es muy fácil despertarse físicamente. Aunque me haya dado cuenta de que es un sueño, es como que la energía del sueño se diluye y hay que intentar mantenerla. Ahí es como llego a un sueño desde dormido y hay técnicas para llegar a un sueño desde despierto. Hay varias, pero yo os comento la más eficaz y la más relativamente sencilla, que es lo que se ha llamado la técnica SEAL. Aquí ya veis que de este despierto. La técnica SEAL es una técnica que se ha desarrollado en los últimos años, hace 20 años, en China. Se considera la más eficaz de estas otras. Esta es una técnica para intentar despertarse físicamente, o sea, despertarse en el sueño desde que uno está dormido. Es una técnica que se puede hacer cuando se está cansado, se puede hacer en las siestas, en los naps, los anglosajones llaman naps a estos momentos muy cortitos de duerme vela, etcétera, etcétera. Y es una técnica que no produce acostumbramiento. En fin, es una técnica muy útil. Ya veis en qué consiste. Realmente es una técnica de meditación. Es una técnica de meditación, pero muy específica. Lo que se hace son ciclos. Ciclos, primero, atención a la vista. Yo cierro los ojos e intento ver en la oscuridad, tras los párpados, sin intentar visualizar nada, sino simplemente con los ojos cerrados, ¿qué es lo que veo? Luego al oído.
intento observar qué es lo que escucho en ese momento y luego la atención va al cuerpo. Intento observar las sensaciones corporales y hago ciclos de vista, oído, cuerpo, de vista, oído, cuerpo. Inicialmente, para calentar, digamos, estos ciclos son rápidos, de 5 segundos, vista, oído, cuerpo, una vez, vista, oído, cuerpo, otra vez, vista, oído, cuerpo, y en cada momento son 5 segundos. Y luego ya hago ciclos más lentos y estoy en la vista 30 segundos, en el oído 30 segundos, en el cuerpo 30 segundos, una y otra vez, otros 6 ciclos. Ya veis que esta técnica dura unos 10 minutos. Muchas veces nos vamos a dormir mientras estamos haciendo la técnica, si tenemos mucho sueño. Pero lo que está descrito, y insisto, aquí también hay estudios de investigación, es que esta técnica, la S-SIL, que es como se llama en inglés, es la que más fácil consigue que pasemos de despiertos a dormidos. Entonces es una técnica muy sencilla, lo tenéis aquí, podéis intentarlo. Sea como sea que hayamos conseguido tener un sueño lúcido, despertarnos en el sueño, como os decía, uno de los problemas es mantener ese sueño lúcido. ¿Por qué? Porque uno se excita rápidamente. Quiero decir que nos hace tanta ilusión el estar despiertos en el sueño que eso mismo puede hacer que nos despertemos. O, por el contrario, aunque yo tenga el sueño lúcido, como van a seguir pasando cosas en el sueño, ese sueño puede volver a atraparme. Es lo que pasa con la meditación, ¿no? Yo estoy meditando, estoy muy atento, por ejemplo, a la respiración, etcétera, pero me aparecen pensamientos y los pensamientos me atrapan. Lo mismo que ocurre en la meditación ocurre en el sueño. Aunque yo me dé cuenta de que estoy soñando, si no me repito a mí mismo periódicamente esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño, me puedo quedar atrapado, ¿vale? Entonces, lo que vais a observar es que cuando llegamos a ese sueño lúcido, es como que la energía del sueño se diluye, pierde color, pierde realismo, los objetos se decoloran, es como que todo se vuelve negro hasta que vas y te despiertas, vas y te despiertas. La razón parece ser que es una discrepancia cuando la fuerza del sueño se pierde, la atención se va a ir a los estímulos externos, al cuerpo, al contacto con la cama, etc. Y entonces uno tiende a despertarse. ¿Cuál es la mejor técnica para intentar mantener el sueño? Eh, la mejor técnica, y la podemos utilizar tanto desde el primer momento o cuando veamos que el sueño se desvanece, es dar la vuelta sobre uno mismo. ¿Me explico? Es uno salta, vais a ver que en el sueño es muy fácil saltar y llegar muy alto en el salto porque no hay gravedad, y girar sobre sí mismo, de manera que uno da en el aire una vuelta de 360 grados y vuelve a caer en la misma posición, pero tras haber dado una vuelta. Si uno hace esto evita que el sueño se desmorone. Es una técnica muy interesante. Yo hasta que la empecé a hacer, pues bueno, utilizaba otras, pero esta es la que, para mi gusto, y lo que casi todos los autores dicen, es la que mejor funciona. Tipo como si fuese un derviche. Y cambia el escenario, va a aparecer un escenario. También lo utilizamos cuando, por ejemplo, el sueño que estamos teniendo no nos gusta y queremos cambiar el contenido del sueño. Si uno da este salto, el escenario va a cambiar siempre. Entonces, esta es la técnica más sencilla, el dar una vuelta sobre sí mismo saltando, y eso hace que el sueño se mantenga. Importante porque ya es difícil conseguir un sueño lúcido, lo que produce una gran frustración, y os lo digo por experiencia, es estoy en el sueño lúcido y parece que se me va a desmoronar el sueño, y me sabe muy mal porque voy a despertar físicamente. Si hacéis esta técnica, se mantiene. ¿Qué cosas podéis hacer en los sueños? Pues mm, diferente, ¿no? Lo que hace la mayor parte de la gente es volar. Volar es una sensación tan especial, tan extraordinaria, que mucha gente queda enganchada. Y pues si leéis lo que dice la gente, otra de las acciones que también suele hacer la gente es, aunque os parezca increíble, tener relaciones sexuales en el sueño, porque la sensación sigue siendo muy agradable. Por supuesto, se pueden hacer otras muchas cosas y yo sobre todo voy a insistir en qué se hace desde la perspectiva más espiritual. Con eso voy a ir acabando, que se hace en algunas de las tradiciones que han trabajado mucho con los sueños lúcidos. La visión en Occidente está desconectado de lo espiritual, es una visión más lúdica, de disfrute,
de aventura, ¿eh? Entonces, en Occidente se utiliza como terapia psicológica. El sueño lúcido se puede utilizar para trabajar con las fobias, trabajar con los duelos no resueltos, trabajar con conflictos inconscientes, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, en la visión occidental, sobre todo, tiene una función o de terapia o para disfrutar, para volar, para hacer cosas agradables. Pero tanto en la tradición budista, sobre todo tibetana, como en la tradición tolteca, la tradición mesoamericana, el sueño se ha utilizado con una función espiritual. Entonces, observad, muy interesante, con esto voy acabando ya. En el yoga del sueño es una técnica típica del budismo tibetano. Fijaos, este punto es importante que cuando se hace el entrenamiento para ser lama se suele hacer un retiro de 3 años, 3 meses y 3 días. Es el retiro habitual. Esos 3 años uno está aislado. Una de las técnicas que se utiliza hay muchas otras técnicas, pero el yoga del sueño se entrena durante un mes. Entonces, fijaos lo que se podría llegar a hacer con el yoga del sueño, en la tradición del budismo tibetano. El primer nivel sería despertar en el sueño. Esto es relativamente fácil, es decir, tener algunos sueños lúcidos. El segundo nivel, que ya requiere un cierto entrenamiento, pero no es muy difícil, cuando ya se ha despertado uno varias veces, es controlar el entorno onírico, es decir, hacer aparecer cosas, hacer desaparecer cosas, bueno, simplemente controlar el sueño, modificar el sueño, ¿vale? El nivel 3 sería comprender que no se tiene sustancia, es decir, que en el sueño nada te puede hacer daño, que puedes interactuar con los personajes de los sueños. Esto, si queréis, en las preguntas hablaremos de ello, pero la interacción con los personajes de los sueños es algo realmente fascinante. Y luego el nivel 4, que sería, digamos, el punto culminante, sería meditar durante el sueño lúcido. Es decir, yo tengo un sueño lúcido, me estabilizo en ese sueño lúcido y me pongo a meditar en el sueño lúcido. Veis que en el sueño lúcido no hace falta adoptar una postura específica, cruzar las piernas, etcétera, porque podéis crear el entorno, no hay un cuerpo físico. Simplemente adoptáis la postura con el cuerpo, sí, porque resulta más cómodo mentalmente, pero no es una cosa física, es una cosa mental, y uno puede quedarse ahí meditando. Lo que dicen algunos autores, como Alan Wallace, igual lo conocéis, es un meditador de la tradición tibetana muy conocido en Occidente, es que 5 minutos de meditar en el sueño lúcido es como un retiro de una semana, porque la profundidad que se alcanza en la meditación es extraordinaria. Y la tradición yaqui tolteca, Carlos Castaneda y otros autores seguramente os suenan, está resumida en libros como El arte de ensoñar o El secreto tolteca, etc. Lo que viene a decir esta tradición, que es muy interesante, es que el universo es energía. Por eso os decía, para tener sueños lúcidos hay que acostarse con una cierta energía. Si uno se acuesta absolutamente agotado, es difícil tener sueños lúcidos. Viceversa, el tener sueños lúcidos también te da mucha energía. Entonces, en esta tradición, todo tiene que ver con la energía, ¿no? Y la forma de controlar la energía también es muy parecida a lo que plantea la tradición oriental, la tradición budista, es perder la importancia personal, es decir, de construir el yo. Y una de las técnicas que más se utiliza es la recapitulación, que más o menos vendría a ser una especie de reconciliarse con todas las personas que nos han podido hacer daño a lo largo de la vida. Yo siempre digo que es muy importante en la meditación poder ver nuestra vida y sentir que todo lo que nos ha ocurrido está bien y sentir también que no odiamos a nadie. Todo esto hace que uno profundice mucho en la meditación y también hace que uno tenga sueños más lúcidos. Pues fijaos las 4 puertas de la tradición yaqui, que son muy parecidas a las 4 puertas del budismo tibetano, son muy parecidas. De hecho, las 2 primeras son iguales. La primera compuerta, que dice Don Juan, ¿no? Que dice Carlos Castaneda, es ser consciente de que estamos soñando. La segunda puerta es modificar los objetos de los sueños. Fijaos, exactamente igual. Pero aquí, la tercera y la cuarta compuerta son un poco diferentes en el budismo tibetano y en la tradición yaqui. La tercera compuerta sería vernos durmiendo en el sueño, es decir, fijaos que en el budismo tibetano era meditar en el sueño, aquí es ver cómo nuestro cuerpo del sueño está durmiendo
y lo que describen como la cuarta compuerta, y esto no tengo la experiencia de otras cosas así, ¿eh? Sería, y es relativamente complejo, es darme cuenta de en qué posición está mi cuerpo físico durmiendo. Imaginaos que yo duermo del lado derecho, pues bien, en el sueño, el cuerpo del sueño también se pone en la misma postura que está el cuerpo físico en ese momento. Entonces se pondría el cuerpo del sueño a dormir del lado derecho, es la misma postura en la que está mi cuerpo físico real durmiendo y dice la tradición yaqui tolteca que en ese momento se produce como una especie de chispa, es una experiencia de una gran profundidad en la meditación y en la experiencia de lo espiritual. Yo eso no lo he experimentado, otras muchas cosas, pero eso no lo sé y por lo que se ve sería pues el culmen de la experiencia del sueño lúcido en la tradición yaqui tolteca. Y esto es lo que quería comentaros, muy brevemente. He intentado resumir algunos aspectos que son útiles a la hora de, de saber lo que son los sueños y si queréis podemos empezar a comentar. Ay, Javier, esto, mejor dicho, nos deja súper antojados. Yo quiero empezar con algunas preguntas y la primera de ellas es, bueno, cuando yo normalmente te sigo mucho en redes, vivo súper atenta a tus cursos, retiros, congresos y demás, pero nunca me he dado cuenta que dictes cursos de sueños lúcidos, nunca lo he visto. Sí, sí, sí. Solo hacer En uno el al año, por lo menos. Uno Eso te iba a decir que en el horizonte del próximo año, ¿cuándo habrá curso de sueños lúcidos y si son presenciales o si son virtuales? Esa es una de mis preguntas. hacemos muchos online porque, claro, es más fácil para la gente. Entonces, generalmente son cursos de cada semana damos sesiones de 2 horas para que en esa semana la gente pueda practicar y pueda ir profundizando. ¿eh? También hemos hecho en formato retiro. Lo que pasa es que el formato retiro, pues bueno, es un poco más complejo porque hay que dormir por la noche, en fin. Pero en formato online lo hacemos, como ya te digo, sesiones de 2 horas, 4 semanas, 8 horas en total. Y con eso yo te diría que como un 20-25% de la gente que nunca ha tenido sueños lúcidos tiene sueños lúcidos. Wow. ¿eh? ¿Y en 2026 habrá algún curso de esos? En 2026 sí, yo creo que después del verano haremos uno. Vamos a hacerlo con Siglantana, con la editorial Siglantana. Lo hemos hecho ya varias veces. Entonces ya Uy, te bueno, diré si te interesa, ¿vale? estaremos aquí súper atentos. Muy Bueno, bien. la siguiente pregunta que quiero hacerte es respecto a, pues, a la evidencia científica y la correlación que, si existe alguna correlación entre este trabajo personal de sueños lúcidos y el bienestar psicológico. Pues no hay necesariamente una correlación. Quiero decir, lo que hay una correlación es que la gente que medita, por supuesto, tiene mayor bienestar psicológico y esa gente que medita tiene mayor facilidad para tener sueños lúcidos. Pero hay personas que nunca han meditado y tienen sueños lúcidos, incluso hay personas que casi están deseando dejar de tener sueños lúcidos, y yo he tenido, a partir de que he dado cursos y tal, personas que me han dicho, jo, tengo demasiados sueños lúcidos, casi preferiría tener aún menos sueños lúcidos porque tienen casi todos los días. Eso es poco frecuente, Wow. pero casi le resulta un poco molesto tener demasiados sueños lúcidos. Generalmente son personas, en mi experiencia, que han tenido situaciones de trauma, me explico, a veces tienen estrés postraumático, etcétera, y por lo que sea, un subgrupo de personas con estrés postraumático parece ser que tienen una facilidad especial para tener sueños lúcidos. Esas personas no son muy felices, digamos, pero no es porque tengan sueños lúcidos. Yo creo que tienen más sueños lúcidos dentro de ese trastorno que tienen, que es el estrés postraumático. Pero en general no hay una correlación, digamos, sueños lúcidos bienestar, si no es porque hay meditación. Si hay meditación, sí, hay más sueños lúcidos y hay más bienestar. Pero si no hay meditación, no tiene por qué haber una correlación entre bienestar y sueños lúcidos. Ok. Bueno, otra pregunta. Yo tengo por aquí un listado de preguntas que previamente a un grupo de participantes que se inscribieron a esta charla, entonces te las voy a ir compartiendo. Muy Eh, bien. una de ellas tiene que, bueno, voy a empezar con la última de las mías y luego empiezo con las de los participantes. Hace poco en una de tus charlas que estuve viendo por alguna plataforma, vi que estabas hablando de lo que estaba ocurriendo.
o lo que estaban investigando en torno a estas herramientas de realidad virtual y Ujú. esa inducción al tema de sueños lúcidos. Me llamó mucho la atención cuando escuché eso, porque llevamos aquí en casa pues unos pocos meses, como 3 o 4 meses, jugando con estas gafas Oculus de Google, y yo las uso únicamente para usar una aplicación de meditación que se llama Trim, y me doy cuenta que cuando en el día, o sea, cuando la uso con más frecuencia en el día, durante el día hay momentos en que me siento como un poquito, no sé, como disociada, o sea, que eso está produciendo como alguna cosa diferente en mi mente, pero esa noche sueño más y me doy cuenta que sueño más. O sea, definitivamente la realidad virtual sí hace como que ocurran cosas distintas. ¿Me podrías contar un poco más de eso? Sí, hay estudios que confirman que efectivamente las personas, esto mejor no decirlo muy alto, ¿verdad? Porque si no los adolescentes van a consumir todavía más realidad virtual, ¿no? Pero las personas que consumen, por así decir, realidad virtual, tienen más facilidad para tener sueños lúcidos. Tienen más facilidad para tener sueños lúcidos, como que están más estimulados. También se ha visto que las personas que son más, no sé, visuales, que tienen más trabajos tipo de ingeniería, que tienen más actividades, digamos, de tridimensionales, de visualizar, de ver, etcétera, tienen más facilidad para sueños lúcidos. ¿Eh? Debe haber alguna correlación entre, por ejemplo, lo que digo, la capacidad de visualizar, la capacidad de imaginar espacialmente, la capacidad espacial, o como quieras llamarlo, con sueños lúcidos. Hay una cierta correlación. Entonces, eso sí que es cierto. Lo que no está claro es que se pueda inducir sueños lúcidos solamente con realidad virtual, porque hace falta, lo que se puede inducir es más sueños, que es lo que tú estás experimentando, ¿no? Tengo más sueños, me acuerdo más de los sueños y tal, pero para dar ese salto del sueño lúcido, el aspecto que es más importante es, durante el día, lo que os comentaba, tener la sensación de que esto es un sueño, de que esto no es la Ok. realidad. Cuanto más aferrado estés a la realidad, más difícil es luego tener un sueño lúcido. Y por eso os comentaba, en tradiciones orientales, budismo, hinduismo, etcétera, etcétera, la idea de que este mundo es un sueño está muy metida en la gente de la calle, en la gente que practica estas tradiciones espirituales, en los meditadores, ¿no? Y eso facilita la aparición de sueños lúcidos. Ok, muchísimas gracias, Javier. Bueno, por aquí encuentro en el listado una pregunta muy interesante, y es si los riesgos lúcidos pueden representar algún riesgo a nivel psicológico para el practicante, y si eso debería estar acompañado por un profesional o si no presenta ningún tipo de riesgo. Sí, es una pregunta que se hace con frecuencia. No hay ningún tipo de riesgo. Uno puede tener sueños lúcidos, puede practicar sueños lúcidos. Los pacientes con psicosis, que son los que uno más pensaría que puede tener problemas, no tienen especial. No suelen tener sueños lúcidos. Los psicóticos están tan, digamos, aferrados a los síntomas de la enfermedad, etcétera, etcétera, que no es tan frecuente que tengan sueños lúcidos, pero no produce ningún problema. ¿eh? Cuando se utilizan con una función de psicoterapia, la dificultad es que, claro, el individuo tiene que tener sueños lúcidos con cierta frecuencia, si no, no es tan fácil, ¿no? Pero se han utilizado para estos tres temas que digo. Sería, por un lado, para las fobias. Uno puede hacer una exposición en imaginación. Eso, de todas maneras, no hace falta tener sueños lúcidos. Uno puede visualizarse. Tengo fobia a los perros y me visualizo a mí mismo exponiéndome, acercándome a los perros y tal. Puede utilizarse para las fobias. Puede utilizarse para los duelos no resueltos. Esto es muy interesante, porque el duelo realmente es un tema personal, ¿no? Imagínate que yo tengo un duelo no resuelto con mi madre que ha fallecido, pero realmente es lo que yo siento que tenía que haber dicho o hecho con mi madre, etcétera, etcétera. Entonces, si en un sueño lúcido consigo que aparezca mi madre, que lógicamente va a ser una proyección de mi mente, etcétera, pero yo puedo reconciliarme con ella, decirle lo que no le había dicho, etcétera, perdonarla o perdonarme, o que ella me perdone, me explico, y eso funciona bastante bien. Entonces, esos son los principales temas. Todo lo que tiene que ver con trauma, con duelos no resueltos, con fobias, funciona bastante bien y no tiene ningún riesgo, no Ujú. pasa nada. Hacías ahorita un comentario al inicio acerca del tema de
compartir sueños. Aquí hay una pregunta de una participante que habla que si es posible tener un sueño lúcido colectivo. ¿Qué puedes contarnos un poquito de Sí, esto? sí, está descrito. Habría dos tipos de sueños compartidos. Habría, por un lado, unos que digamos que son en paralelo, ¿eh? Que digamos que son en paralelo. Esos son relativamente frecuentes, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, ¿no? Que tú y yo, los dos, hemos tenido la misma experiencia, no necesariamente en el mismo momento, y no nos hemos dado cuenta de que yo no sé si tú lo has tenido y tú no sabes si yo lo he tenido. ¿Me explico? Imagínate que los dos soñamos con una persona que conozcamos los dos, ¿eh? Y luego nos vemos al día siguiente o varios días después. Oye, pues yo sueño con esto. Y yo, pues yo también, yo tuve el mismo sueño. Y los dos hemos tenido el mismo sueño y hemos tenido la misma experiencia, pero no necesariamente a la vez y no necesariamente nos hemos visto en ese sueño, ¿vale? Esa experiencia, que es un sueño como en paralelo, se llama así, es relativamente frecuente, eso no es especial. Suele ocurrir cuando, por ejemplo, una pareja puede tener un sueño, por ejemplo, de un hijo, porque hay mucha afinidad afectiva, etcétera, etcétera. Vale. Pero hay otro tipo de sueño que se está descrito. Los sufíes, los místicos islámicos, parece que tenían una especial capacidad para esto, pero también está descrito en otras tradiciones orientales, que sería un sueño ya conectado. Los sueños conectados es que decidimos que vamos a tener un sueño, ¿no? Imaginaos que los que estamos aquí decimos, venga, esta noche vamos a tener un sueño lúcido, y entonces en esta noche, en ese momento, todo el periodo de la noche, no un minuto concreto, tenemos un sueño, todos tenemos el mismo sueño, pero nos vemos en el sueño. ¿Me explico? Wow. Yo te habría visto a ti en el sueño te hablo, te digo, bueno, oye, estamos teniendo esta experiencia, cuando estemos despiertos, comentaremos la jugada. Eso, claro, eso requiere un nivel de, digamos, de práctica, de experiencia, también de desarrollo espiritual muy grande. Se piensa que los maestros discípulos de las principales tradiciones espirituales, la forma que tenían de conectarse era esta. ¿Me explico? Era verse en los sueños y hablarse en los sueños. Que es lo que también hemos comentado, ¿no? Los profetas del cristianismo o Mahoma, etcétera, etcétera, en el sueño reciben estos mensajes. Este segundo modelo, que sería un sueño conectado, no en paralelo, el primero es mucho más fácil, este segundo es mucho más complejo y requiere un desarrollo, digamos, espiritual y de práctica mucho mayor. Bueno, Javier, y estás mencionando otro tema clave que tiene que ver con otra pregunta y es como acerca de esa interacción con como los emisarios o con los personajes de ese sueño y ese hilito pues como tan delgadito que está dividiendo como pues como esos contenidos de la mente, nuestra psique, nuestro inconsciente, pero también esa conexión con ese mundo espiritual. Desde esa mirada de las diferentes tradiciones, eh, ¿cómo puedo yo entrenarme para identificar si eso que estoy recibiendo en realidad es ese contenido de mi inconsciente o si en realidad proviene como de una conexión con alguien que viene a entregar un mensaje de otra parte? O sea, ¿qué dicen de eso estas tradiciones que han entrenado más desde el enfoque del sueño lúcido como una herramienta de conexión con la espiritualidad? Ujú. Sí, claro, ese es un gran tema, ¿no? De hecho, para mí es uno de los temas más apasionantes de los sueños lúcidos. Nosotros, de hecho, hicimos un estudio, está ahora publicándose, con más de 150 personas que han tenido sueños lúcidos. No es fácil encontrar una muestra tan grande, ¿no?, de gente que ha tenido sueños lúcidos. La pregunta era si usted piensa que los personajes del sueño, por supuesto, la mayor parte damos por hecho que son proyecciones de nuestra mente, pero si usted piensa que algunos de esos personajes del sueño no eran producto del inconsciente, sino que eran una interacción con pues bueno, entidades de otro mundo, llámalo como quieras, más espirituales o más demoníacas o más de lo que sea, por dependencia de las circunstancias. Pues bien, lo que vimos es que el 95% de la gente piensa que algunas de las experiencias que ha tenido, eso no es producto de su imaginación. Estamos hablando de sueños lúcidos, cuando tenemos interacción con sueños lúcidos. Yo mismo también pienso lo mismo, pienso que ahí hay algo más, aunque muchos de los personajes son producto nuestro, producto de nuestro inconsciente, pero hay algunos personajes que no. Eso en todas las tradiciones espirituales se acepta que es así. Pero no solo eso, Jung, el famoso psiquiatra, discípulo de Freud, etcétera, etcétera,
que escribió el inconsciente colectivo, él hablaba de que en sueños se le aparecía sistemáticamente un tal Filemón, le llamó el AC, ¿no? Y que este Filemón no es. Él decía, y a mí me parece que Jung era un hombre muy sensato, ¿no? Decía que eso no estaba en su inconsciente. Las cosas que le decía, él no las conocía. Eso era un mensaje de otro mundo o de lo que sea, ¿no? Entonces, esa sensación está ahí. ¿Cómo saber si es de una cosa u otra? Pues yo creo que eso no hay datos, ¿no? Pero lo que dicen las tradiciones, yo creo que la propia experiencia y lo que se va viendo es que eh, tú tienes el convencimiento interno de que ese mensaje es un mensaje muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, ese personaje no cambia, se mantiene estable. ¿Eh? Para muchas personas siempre es igual ese personaje, ¿no? En el caso de Jung era Filemón. Filemón siempre se le aparecía de una forma bastante estándar. ¿Eh? Otros personajes en la historia que tenían más desarrollo espiritual, etcétera, lo que cuentan es que esos personajes que se le aparecían más o menos siempre tenían las mismas características. ¿Me explico? No aparece hoy como un dragón y mañana como tal, sino que aparece de forma muy estable. Para ti es una sensación de que ese es un mensaje muy valioso y no te ocurre con cualquier mensaje, con cualquier sueño, te ocurre con muy pocos sueños y luego ya el cómo tú interpretes o cómo lo incorpores a tu vida diaria, pues ya depende de ti, ¿no? Pero yo creo que estos serían los aspectos. Por un lado, tú tienes la profunda convicción de que ese mensaje es muy valioso, uno, y dos, el emisario es siempre muy parecido, no está cambiando continuamente, ¿no? Seguramente es como tú ves esa conexión con la divinidad, que la ves siempre de una forma muy estable. Preguntan también por acá si existe alguna línea terapéutica pues, de psiquiatría o psicología donde trabajan, creo que mencionaste un poco hace un rato, donde se trabaja específicamente con el tema de sueños lúcidos para liberar traumas o demás. Creo que lo mencionaste, pero podrías contarnos un poquito más de qué tipo de profesionales y desde qué línea terapéutica trabajan con sueños lúcidos en psicoterapia. Sí, generalmente trabajan tanto psicólogos como psiquiatras, normalmente de una orientación más psicodinámica, más psicoanalítica, pero también es una orientación más lo que llamamos humanista y transpersonal, donde se da importancia a todos estos fenómenos. Eh, pero ya he dicho que la principal limitación o una limitación es que el individuo tiene que tener sueños, acordarse de los sueños con frecuencia y que algunos de ellos sean lúcidos. Y eso no a todo el mundo le ocurre. Sí que es cierto, ya he comentado antes, que cuando hay trauma es más fácil tener sueños lúcidos por lo que sea. Hay una asociación entre estrés postraumático y sueños no solamente lúcidos, sino sueños vividos, sueños que se recuerdan, etcétera. Y entonces ahí eso es lo que se trabaja. Lo que se suele la línea, digamos, sería el enfrentarse a ese sueño. Me explico, ¿no? Imaginaos que yo tengo una pesadilla donde me aparece, yo qué sé, un dragón todas las noches o muchas noches, etcétera. Veamos que lo que hacemos habitualmente es una evitación, como en las fobias, ¿no? Tengo miedo a los perros, pues huyo de los perros. Aquí me aparece este monstruo en el sueño y me despierto físicamente. Despertarme físicamente es como salir corriendo cuando aparece un perro, ¿no? Porque rompo el sueño. Entonces, lo que se le recomienda al individuo, y no hace falta que sea un sueño lúcido, ya veis que esto no es un sueño lúcido, es un sueño normal, es que Ujú. cuando aparezca ese monstruo, se quede en el sueño, no se despierte físicamente, ¿no? Y se le recomienda que haga una aproximación educada hacia el monstruo, ¿no? Y le pregunte, ¿qué quieres transmitirme? ¿Qué quieres decirme? ¿No? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué quieres, ¿de qué quieres que hablemos? Etcétera. Eso requiere un cierto autocontrol por parte del paciente, porque claro, es algo que le aterroriza, ¿no? Es lo mismo que con el perro, intentar quedarse ahí con el perro, etcétera. Pero bueno, digamos que lo que suelen hacer es imaginería visual, es decir, visualización de esa situación, ¿no? Visualiza que va a aparecer en el sueño el monstruo y visualiza qué es lo que le va a decir, visualiza que va a quedarse ahí quieto, que le va a decir muy educadamente qué quieres, en qué puedo ayudarte, qué tienes que transmitirme, etcétera, etcétera. Y si uno lo ha practicado unas cuantas veces, cuando llega al sueño puede hacerlo. Y entonces lo que suele ocurrir en esa situación es que
el monstruo o eso que aterroriza muta, se modifica, cambia y entonces digamos que aparece desvelado el origen de ese trauma. Pues igual es mi padre con el que yo me llevaba mal o que me abusó, lo que sea, etcétera, ¿no? Y aparece. Entonces yo puedo, en ese sueño que no es lúcido, pero que, bueno, tengo un cierto control, puedo hablar con él, poder conciliarme con él, o puedo lo que sea, o puedo decirle lo que sea, lo mucho que le odio, lo que sea. Y generalmente a partir de eso, esa pesadilla no se repite y en el día a día yo tengo menos síntomas porque eso se ha resuelto, aunque sea parcialmente. Entonces es un proceso interesante y que no haría falta estrictamente que fuesen sueños lúcidos, porque se puede trabajar con eso, aunque no sea un sueño lúcido. Se O puede sea, trabajar con induciendo lo que va a ocurrir en el sueño a partir de sí, entrenamiento. sí, sí, Súper, súper exactamente. Sí. interesante. Es lo que llamamos incubar el sueño, ¿no? Es decir, Incubación. yo intento tener un sueño de lo que quiero tener un sueño. Luego será lúcido o no, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, lo que hacían en la antigua Grecia era incubar el sueño. Es decir, los pacientes iban al templo de Esculapio y se decían a sí mismos, voy a soñar con Esculapio para decirle la enfermedad que tengo. Es decir, como antes de dormir, ellos visualizaban lo que querían que pasase en el sueño y eso de alguna forma incuba, induce el sueño. Aquí sería lo mismo, ¿eh? Lo que se hace en psicoterapia es qué es lo que se repite en el sueño, qué es lo que nos asusta en el sueño, cómo vamos y entendemos cómo vamos a reaccionar y si lo hacemos, como es un sueño que tiende a repetirse, pues es fácil que podamos hacer lo que hemos entrenado que íbamos a hacer y eso modificaría el sueño. Pero todo eso no llegaría a ser un sueño lúcido, Claro. simplemente no hace falta que sea un sueño lúcido. Voy a finalizar este ciclo de preguntas que me habían pasado con anticipación con la de María Catalina Bernal. Ahorita nos hablabas de San Agustín y que definía como que definitivamente que existiera sueño lúcido le habría la posibilidad de pensar que había algo más allá de la muerte. Entonces también podríamos hablar un poquito de ese concepto de vidas pasadas. ¿Y será que a través de esas imágenes que aparecen en sueños o en sueños lúcidos, desde alguna tradición también podrían hablar o pensar que hemos accedido a esa información de otras vidas? ¿En algún lado se habla de eso? Sí, sí, claro. En las tradiciones que creen en la reencarnación, vidas pasadas y tal, se acepta que los sueños, el contenido podría ser, no necesariamente siempre, porque la mayor parte se piensa que es de fenómenos que ocurren en esta vida, pero se acepta que parte de los contenidos podrían ser también de vidas anteriores, recuerdos de vidas anteriores, etcétera, etcétera. De hecho, hay todo un movimiento ahora en la psicología transpersonal de hipnosis regresiva, ¿no? Es decir, se induce al individuo la hipnosis y se le invita a intentar conectar con vidas pasadas, ¿no? Ir retrocediendo hasta el momento del nacimiento y antes de eso. Luego uno podrá discutir si eso, la experiencia y lo que cuenta el individuo, él se lo cree evidentemente, pero que eso sea la realidad o no, eso es un tema más debatible que yo creo que nunca llegaremos a una conclusión definitiva, pero sí que es cierto que la hipnosis regresiva, este tipo de técnicas, hace que haya personas que describan estas experiencias y que se haya utilizado con una finalidad terapéutica. Generalmente cuando te inducen para ir a una vida pasada, lo que te invitan es a observar un síntoma que no se está resolviendo en esta vida y la hipótesis que se tiene es que es un síntoma que se arrastra de vidas pasadas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un paciente que se le hizo este tipo de técnica, ¿no? Que tenía, pues bueno, unas palpitaciones, una sensación de miedo que no podía controlar y no recordaba nada en esta vida que hubiese desarrollado esto, apareció y no tal, y se le hizo regresión hipnótica. Y entonces él recordaba que esto sea cierto o no, quiero decir que eso corresponde a la realidad, no lo sé, es su realidad, la realidad que él recordaba, ¿no? Y que tal, una vida anterior en que había sido encerrado en una especie de mazmorra muy pequeña y que murió allí, bueno, por falta de oxígeno y que él recordaba en esa regresión hipnótica que, claro, había tenido unas palpitaciones finales antes de morir, etcétera, y Wow. conectaba de alguna forma la experiencia de la vida presente con aquello. Que eso sea cierto o no, eso nunca lo podremos saber, ¿no? Si eso corresponde a la realidad, pero sí que es la realidad del individuo, sí que es lo que él cuenta, lo que él recuerda, etcétera. Entonces, también se ha utilizado efectivamente, ¿no? Los contenidos del sueño podrían ser de otras vidas, etcétera, etcétera. No sabemos,
podría ser, sí. Eh, por aquí tenemos a Luz Ángela con la manito levantada. Ya vamos a abrir unos cuantas preguntitas más de las personas que se conectaron hoy. Luz Ángela, adelante con tu pregunta. Activa tu micrófono, por favor. Estás en silencio. Muy buenos días para todos, Javier. Hola, ¿qué Es tal? un sueño estar en esta maravillosa charla. Muy bonita. Javier, es lo siguiente, algo muy concreto. Me encanta la ciencia ficción y me parece que hay una relación directa cuando nos transmiten a través del cine Hollywood que nos induce como a temas que creíamos que eran increíbles, inverosímiles, pero que vemos que en la realidad es factible. Ya nos están hablando de los extraterrestres, no nos han confirmado, ¿cierto? Presumimos que existen, pero el tema de los sueños en una película, porque pues las películas de niños definitivamente no son para niños, sino también para adultos, hay una escena que me ha impactado y me fascina porque tiene que ver con los sueños, Javier. Una película que es el Doctor Strange, de esos superhéroes, y el hombre está en un sueño y vive una aventura y luego despierta y se encuentra con los personajes de ese sueño y le dicen, mi señor, cuéntenos. Dice, no, es que yo estuve en el sueño con ustedes. No, ningún sueño, usted lo vivió. Entonces, Javier, mi pregunta va a decirte si esa relación de los sueños con los multiversos son reales o son inverosímiles o qué sucede allí. Wow. Claro, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que esos personajes, mucha gente considera que vienen de otro mundo, de otras realidades. Eso, todas las tradiciones espirituales han considerado que eso era así, ¿no? De hecho, los profetas recibían de Dios, Mahoma recibía del Arcángel San Gabriel, etcétera. En la tradición tolteca se habla de los elementales, que son seres que viven en otra realidad y que en el sueño conectan con nosotros. En la tradición tibetana también se habla de que en ese mundo del sueño hay nativos, hay aborígenes, y que cuando nosotros despertamos, porque si no despertamos, digamos que no llamamos mucho la atención, pero si despertamos es como que tenemos mucha más energía y llamaríamos la atención de estas personas que están en esa interfaz del sueño. Por tanto, podría considerarse efectivamente que hay unos multiversos, que hay otros mundos, estén donde estén, a nivel mental, físico, etcétera, y que el sueño sería una interfaz, sería un lugar donde se podría conectar con ellos, ¿no? Eso no sería inverosímil, no sería absurdo desde la perspectiva del sueño lúcido y todas las tradiciones lo han descrito así. Y mucha gente lo cree, lo que te decía en este estudio que nosotros hemos hecho, más del 95% de la gente que tiene sueños lúcidos está convencida de que algunos de esos personajes del sueño no son de este mundo. Por tanto, serían de otros Muchísimas mundos, gracias. ¿no? Genial, genial. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Luz. Javier, y oírte hablar a ti, pues siempre es un placer, pero oírte hablar a ti que eres un académico tan riguroso, oírte hablar de estos temas es supremamente supremamente interesante porque es, podría decir que eres el psiquiatra investigador más disruptivo, pues, que yo he escuchado, ¿cierto? Pues porque son esos dos temas como tan aparentemente contrarios, esa rigurosidad de método científico con la que te he conocido desde que te encontré y oírte hablar ahorita de estas cosas me parece muy interesante. ¿Cómo esta pregunta ya es más personal, cómo en la vida profesional y académica de Javier García Campayo ha habido espacio para esto, para esta dualidad? Bueno, pues siempre estuvo, ¿no? Yo, cuando cuento el primer sueño lúcido, yo lo tuve con 14 años aproximadamente. ¿eh? Fue una experiencia, claro, que me cambió la vida, ¿no? Porque dije, guau, esto... estaba meditando también desde los 14, 15 años, estaba meditando, meditaba bastante, meditaba en la tradición oriental, etcétera, etcétera. Entonces, eso estuvo siempre ahí, ¿no? Es decir, yo antes de ser médico, antes de estudiar psiquiatría, ya me interesaba mucho la meditación y estos temas. Lo que pasa es que fueron dos caminos separados porque hasta hace 20 años o 25 años estos temas te jugabas la profesión, quiero decir, Exacto. te Eso sonaba desprestigiabas, muy esotérico. te desprestigiabas absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, no, que tampoco podías investigar sobre ello, no había, por lo menos en Europa, en Estados Unidos siempre ha sido más abierto desde hace 50 años.
¿no? Pero en Europa no era tan fácil eso. Entonces, bueno, pues yo hacía mis investigaciones sobre otros temas, psicoterapia en general, que siempre me ha fascinado, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero desde hace 20, 25 años, cuando esto empieza a abrirse, pues ya intento asociar la investigación a esto y bueno, pues la práctica que siempre hacía, pues la puedo comentar más. Pero aunque todo, tampoco de estos temas tan abiertamente lo hablas, etcétera, etcétera, pero siempre produce un cierto rechazo, ¿eh? Yo lo estoy llevando a todos. Hace poco organizamos el Congreso Nacional de Psiquiatría aquí en Zaragoza, lo organizaba yo estoy de catedrático aquí en mi ciudad, y una de las mesas hablé de meditaciones deconstructivas, hablé de sueños lúcidos, etcétera, etcétera. Me imagino que tus colegas como... No todos, no, porque igual casi la mitad pues ya están mucho más acostumbrados y bueno, les parece que es algo que hay que investigar, quiere decir que ni sí ni no, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero había otros más antiguos y tal como diciendo, pero bueno, ¿esto cómo puede venir aquí a un sitio serio, estos temas, ¿no? Es decir, que, entonces, bueno, todavía hay una cierta resistencia, pero es verdad que cada vez es más fácil, ¿eh? La propia universidad te permite hacer esto, de tomar una cátedra de ciencias contemplativas, investigamos esto, ¿no? La universidad lo deja, porque mientras el método sea científico, riguroso y tal, aquí se puede investigar lo que vidas pasadas. Aquí hay una investigación que queremos hacer sobre regresión hipnótica en vidas pasadas, ¿eh? Por ejemplo, nos lo acaban de aceptar en el comité de día, que no es fácil tampoco, ¿eh? Es decir, hacer regresión hipnótica en gente que, por ejemplo, es budista, cree en vidas pasadas, y regresión hipnótica en gente que no cree en vidas pasadas, que es ateo o es cristiano, pero no cree que haya vidas pasadas, va a haber diferencias en las experiencias de regresión hipnótica. Es decir, alguien que no cree en vidas pasadas puede tener experiencia en regresión hipnótica de vidas pasadas o no. ¿Me explico? Entonces, bueno, esta es una forma de ver si la cultura modifica la experiencia. Si esta experiencia es igual en los dos grupos de personas, es que esta experiencia está más allá de las creencias y de tal. Es una experiencia estable, sostenible, ¿no? Entonces, cuando el método es científico, pues, bueno, es interesante y estos temas son apasionantes, ¿no? Definitivamente. Luz María, adelante con tu pregunta. Gracias, buenos días a todos, buenos días, doctor Javier. ¿Qué tal? Doctor, bien, gracias. Hay diferencia, pues, una cosa es sueño lúcido, sueño precognitorio o precognitivo, y los sueños también de información, en donde uno recibe información, es consciente, porque esos sueños lúcidos normalmente uno es consciente de dónde está, con quién está, y fuera de eso recibe como una información que uno después procesa cuando ya pues está despierto, entre comillas, y dice uno, este era un mensaje de esta manera, tengo que hacer esto. Entonces, hay diferentes, los sueños lúcidos, según mi entender o mis vivencias, se clasifican como en recordación de uno, en información que uno recibe y en vivencia de algo que más adelante uno dice, como la reminiscencia. Ay, pero si esto yo lo soñé, yo pasé por este lugar, yo estuve aquí, yo conocí a esta persona. Y la otra es la diferencia entonces que existe entre sueños lúcidos, sueños precognitivos. Gracias. Bueno, yo diría que no tiene necesariamente por qué tener una relación, ¿eh? Es decir, yo puedo tener un sueño lúcido y puede ser un sueño, con perdón, vulgar en el sentido de que es un sueño del día a día, que no tiene una aportación, no me aporta especialmente, tiene la gracia de que es un sueño lúcido, vuelo, me lo paso bien, etcétera, ya está, un sueño lúcido. Puedo tener un sueño no lúcido y tengo la sensación de que Dios me ha hablado o que he tenido conexiones con seres de otros niveles, multiversos, y me cambia la vida y escribo un libro sagrado. Quiero decir que no hay una relación entre la lucidez o no del sueño y la importancia del sueño o que ese sueño sea, por ejemplo, premonitorio. Un sueño premonitorio muchas veces no es un sueño lúcido, un sueño que... yo veo, por ejemplo, una catástrofe y digo, va a aparecer una catástrofe, pero en el momento que lo estoy viviendo no es lúcido, ¿eh? Entonces, no hay una relación entre una cosa y otra. De hecho, los profetas en el cristianismo, ¿no?, que recibían esos mensajes de Dios, el sueño no necesariamente era lúcido, ¿eh?
cuando ellos se despertaban, eran conscientes de que quien les había transmitido eso, ellos pensaban que era Dios, etcétera, etcétera, pero en ese momento no están diciendo, oye, pero tú eres Dios y tal. Es decir, no, simplemente están experimentando sueño. Por eso no hay una relación entre tener sueño lúcido o tal. Yo personalmente he tenido sueños que no eran lúcidos y que me han dejado extraordinariamente impactados, sueños lúcidos que me han dejado también extraordinariamente impactados, y luego muchos sueños lúcidos, muchos que eran del día a día. Quiero decir, no pasó nada especial, no son llamativos por el contenido, son llamativos porque eran lúcidos, pero no, lo que ocurrió no me cambió especialmente la vida, ¿no? Entonces, no habría una relación. Se puede ser lúcido o no lúcido, pero la importancia del sueño no radica en que sea lúcido o no lúcido, ¿eh? Por ejemplo, lo que te decía, los profetas del cristianismo, Mahoma, etcétera, tal, no hablan de sueños lúcidos. Sus sueños son relevantes porque ellos sienten que tienen una conexión con la divinidad, pero no porque sean lúcidos, que muchas veces que no lo son, ni lo comentaron, ¿eh? No sé si con esto explico, Linda, la diferencia, ¿eh? No tiene por qué Sí, sí, por ser Javier. lúcido no es más importante que por no ser lúcido, no. Es importante porque es importante, no por ser lúcido. Lo que Sí. pasa es que los Yo sueños creo lúcidos, sí, que ahí es importante aclarar para los que se fueron conectando después que de pronto se perdieron la parte inicial de la explicación que claro, decir claro, y por sueño eso quería lúcido hacer la parte. no es sueño potente, no es sueño importante, no. La lucidez es darme cuenta que estoy soñando Eso es, en una eso es. primera etapa y en una segunda etapa voluntariamente poder modificar los contenidos del sueño, pero eso puede ser algo tan light como que, ay, me di cuenta que estoy caminando, me di Sí, cuenta que sí, estoy soñando, estoy caminando por este barrio, pues sí, sí, va a coger un taxi para irme a otro barrio. Esa es la sí, sí, lucidez y no necesariamente pues es el sueño potente, transformador, revelador, ni nada por el estilo. eso es. Sí, Sí que es cierto que si el sueño es lúcido, tiene unas posibilidades grandes, pero puede quedarse en un sueño lúcido sin más del sí, día a sí, día, ¿eh? Pero es sí, verdad sí. que si el sueño es lúcido, tú puedes hacer cosas o la interacción con los personajes del sueño puede ser muy potente, pero no hace falta que sea lúcido para que sea un sueño que cambie mi vida y se la cambie al mundo, ¿eh? Porque muchas religiones han surgido de sueños no lúcidos. Eh, no sé si a los demás que están escuchando les pasa, pero con como en esta conversación yo me quedo como con ganas de. Debías haber, así como hay clubes de lectura donde nos reunimos a hablar de un libro, de que debía haber clubes de sueños lúcidos. A Sí, los hay, ¿eh? porque Los hay, ¿eh? cuando Los te hay, Linda. escucho, caigo en Hay, cuenta como de la calidad de mis sueños y digo yo, en mis sueños nunca hay personajes. Pues yo sí hago como muchas cosas interesantes en algunos sueños, pero no hay nunca he personajes. tenido nunca he tenido sueños lúcidos con personajes. O sea, mis sueños lúcidos dependen mucho como de que recorro ciertos lugares, algunos ya los conozco, entonces puedo decidir ir por una parte o por otra, pero yo digo, ay, la ausencia de personajes en mis sueños lúcidos, ¿qué querrá decir? Bueno, es interesante porque efectivamente uno puede compartir eso, pero puedes incubar tus sueños lúcidos para que aparezcan personajes, ¿me explico? Cuando Sí, tengas un sueño lúcido, puedes pedirle al sueño, porque, claro, lo que estoy dando yo aquí es una cosa muy breve, pero si tú en el sueño lúcido, no, pero si es lúcido mucho más, le pides al sueño, quisiera poder encontrarme con alguien de otras esferas, con un maestro que me da, y muchas veces aparece un maestro. wow. Luego tú tienes que chequear a ver si es maestro tal o es un polizón, ¿no? Quiere decir que Así porque como lo en la hayas vida, pedido, ¿cierto? y te aparezca no quiere decir que sea un maestro, ¿no? Igual es un tal, ¿no? Igual es un vendedor de humo. Pero, me explico, tú puedes inducir en el sueño lúcido, tener interacción con personajes. Yo he tenido a veces interacciones con personajes que han sido absolutamente fascinantes, con esos personajes. Entonces, puedes inducirlo. Es verdad que hay otros sueños donde no aparecen, bueno, aparecen, pues estás volando, tal, no aparece nadie ahí, ¿no? Incluso a veces casi uno tiene una soledad. Me ha pasado una vez en algún sueño una especie de soledad de, joder, aquí no hay nadie, ¿no? No viene nadie, ¿qué pasa? Entonces, Ay, no, pues Javier, te voy a invitar a mis sueños lúcidos porque son muy solos. sí. Llama a alguien, haz aparecer un teléfono y llama a alguien. Oye, fulanita, vente a echar un café aquí, ¿no? Vente que este paisaje está muy bonito y aquí no hay nadie, no vino nadie a la fiesta. Eso es, eso es. Oye, Bueno, Javier, creo que quedamos aquí súper
con ganas Muy de irnos a dormir, a echarnos un bien. sueñito lúcido todos. Por Eh, cierto, perdona, es más fácil tener sueños lúcidos en los naps o en las siestas muy cortitas. la Esto siesta. es muy interesante, ¿eh? Quiero decir, porque yo disfruto mucho de esos naps porque digo, yo creo que ahora puedo tener un sueño lúcido porque es un periodo así de dormevela donde el sueño no es muy profundo, no estoy en la cama, digamos, estoy pues como en el sofá y tal, te tiras ahí y ahí es más fácil. Lo digo por invitar a la gente bueno, que también es un momento donde es más difícil es si he cenado mucho, me echo a la cama pesadote, en ese primer sueño, ahí es muy complicado, ¿eh? Es mucho más fácil a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando ya llevo varios ciclos de sueño, ¿eh? Muchas veces, de hecho, lo que se recomienda, ya sabéis, es poner el despertador, pues si me levanto a las 7 de la mañana, pues a las 5 de la mañana, 2 horas, hora y media antes, intentar volver a dormirme luego, lo pongo a las 5 de la Ah, mañana, y ahí en ese ciclo, que hay mucho porcentaje de REM y estoy bastante en dormevela, ahí es más fácil tener sueños lúcidos. Eso lo digo como ideas para que la gente se anime y tenga más sueños lúcidos. muchas gracias, Javier. Pues de verdad queda aquí esta comunidad súper interesada en aprender más, así que por favor hazme llegar toda la información que puedas cuando tengas actividades, conferencias, eventos virtuales, también eventos presenciales, pues que quienes podremos asistir, podemos viajar, podremos asistir y no, quedamos súper agradecidos contigo de este espacio, pues creo que a todos nos ha encantado. Muy bien, pues muchas gracias, Tienda, por la invitación y nada, nos vemos cuando queráis. ¿Vale? Claro que Cuidaos sí. Un mucho. abrazo, Javier. Saludos a todos por allá. Un abrazo, Linda. Hasta luego a todos. Adiós.